Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús de Nazaret. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo en el cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le va a dar un signo. Los dejó y se embarcó y se fue a la otra orilla. Evangelio según San Marcos capítulo 8, versos 11 al 13. Depende de la mentalidad con que cada persona intente saber sobre la palabra de Dios, sobre la misma religión, sobre la misma vida. Con esa misma mentalidad se va a convertir en un opositor para la misma sociedad. No tiene la mentalidad de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 17 de febrero, año 2020. Las selvas, los bosques y la ciudad son bienes preciosos que hay que cuidar. Las flores, los campos con su color, al perro, al gato y al caracol. ¿Cómo entender la mentalidad de Jesús de Nazaret? ¿Cómo tener una mente lúcida, un pensamiento correcto acerca de la forma como Jesús de Nazaret va predicando y anunciando el mensaje de su Padre Celestial? Va instaurando un reino donde se pretende que las personas comiencen a pensar de una manera diferente. La sorpresa es que encuentra a algunos fariseos y se ponen a discutir con Jesús de Nazaret, pidiéndoles un signo, como si quisieran decir con ello: queremos comprobar si verdaderamente usted es el Mesías, o usted es el Salvador, o usted viene en nombre de Dios. Algo parecido en la historia del Antiguo Testamento, cuando reclamaban un signo de Dios, cuando le reclamaban a Moisés que ese Dios del que él les hablaba era un Dios que los había defraudado, y Moisés les hace caer en cuenta los signos: el maná en el desierto, la liberación del pueblo ante el pueblo egipcio, tantos signos que aparecen en nombre de Dios. Los signos de Dios hay que interpretarlos, y hay que interpretarlos para poder ser un buen discípulo de Jesús en el mundo. La mentalidad viene a dañar toda la evangelización, viene a dañar un excelente ministro de Dios, por ejemplo, una gran persona comunicadora de las cosas de Dios, una persona muy inteligente que capta el mensaje, pero no tiene la mentalidad del maestro. El gran secreto es aprender a tener la mentalidad de Jesús de Nazaret, el sentido común, la justicia, la caridad, pensar en los demás, no descartar las personas. Esa era la mentalidad de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret tenía ciertas actitudes, lo criticaban estos grupos y movimientos como fariseos, como los escribas, y no encontraban respuesta. Come con pecadores, se junta con gente pobre del pueblo. Esta persona no la entendemos. La mentalidad cerrada no permite vivir una religión mucho más libre ni respirar el aire del Espíritu de Dios. Entonces aparecen mentalidades allí en el momento de la evangelización de Jesús de Nazaret. Aparece una mentalidad de un grupo como cerrado, como que la razón la tengo yo y la razón no la pueden tener los demás. Alguien en la comunidad usó el nombre de Jesús de Nazaret para sacar demonios, por ejemplo, lo cuenta el Evangelio de Marcos en ese capítulo 9. Entonces Juan tomó la decisión y les prohibió. Le impedimos porque ese no es de los nuestros. Mentalidad de cerrada. Ese no pertenece a nuestro grupo. Ese no está en el límite territorial de nosotros.
El maestro les contesta: quien no está en contra, está con nosotros. Cierra ese tipo de mentalidad cerrada, no sirve para un buen comunicador de la palabra de Dios. Mentalidad de un grupo que se considera superior a las demás personas. Tampoco sirve una persona que se considera que está por encima de los demás. Yo tengo la última palabra en esta religión. La reacción de los discípulos frente a una realidad cuando no quieren recibir al maestro que debe pasar por Samaria, pero va para Jerusalén. Y allí se forma la discusión. Entonces Jesús contesta: ustedes no saben de qué espíritu están animados. El capítulo 9, versículo 54, según San Lucas, muestra la mentalidad de un grupo de discípulos de apóstoles que se consideran como superior a las demás personas. Entonces estas personas no nos quieren acoger. ¿Quieres que mandemos que baje fuego del cielo y caiga sobre ese pueblo? Ustedes no saben de qué espíritu están animados. Tercera mentalidad, de competición y de prestigio. Para vivir la religión no se trata de competir con los demás. No se trata de tener una cantidad de cargos y puestos para decir soy mejor que los demás, o soy el que dirijo, soy el que mando. Y también para vivir una religión no es tan importante el prestigio de la persona. Entre más tenga cargos o haga esto, soy la persona que más tengo prestigio ante la comunidad. Los discípulos discutían exactamente eso: ¿quién tiene el prestigio? ¿Quién es la persona que va por delante? Y entonces aparece la respuesta del Evangelio: el primero sea el último de las demás personas. La persona que quiera ser el primero y el más importante, que se ubique atrás. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 35. La mentalidad de quien margina a los más pequeños. Todos hacen parte de la misma comunidad. Todas las personas son iguales delante de Dios. Lo que decía y ha afirmado tantas veces el Santo Padre Francisco: no descartar a los demás. El Hijo de Dios contesta: quien no recibe en el reino como un niño, no puede entrar en el reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 17. El Papa Francisco, en una de sus homilías en la Casa Santa Marta, se pone a pensar por qué estas personas no entienden que Dios es el Dios de las sorpresas. Es un Dios siempre nuevo. Es un Dios que nunca reniega de sí mismo y que nunca dice que se ha equivocado nunca, pero nos sorprende siempre. Dios sorprende siempre. Cuando la mentalidad de una persona cree tener la razón, Dios le va a decir: perdona 70 veces 7, ama de corazón a los demás, honra a Dios con tu manera de ser, de actuar y de pensar. Ora por tus enemigos. Hay cantidad de frases que lo ponen a uno a pensar que la mentalidad es importante para vivir sanamente una religión.